Y ya la Comisión de Acuerdos del Senado Nacional está analizando los pliegos de los candidatos que estamos hablando obviamente del juez federal Ariel Lijo y del constitucionalista Manuel García Mansilla, que fueron los nombres que propuso el Poder Ejecutivo, el presidente Javier Milei, que fueron los nombres que envió al Congreso para integrar ni más ni menos que la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Ariel Lijo para ocupar la vacante que dejó la doctora Elena Hayton de Nolasco cuando se jubiló. Y el doctor García Mansilla para que ocupe el cargo que dejaría vacante en el mes de diciembre próximo el doctor Juan Carlos Maqueda, ya que en esa fecha cumple 75 años y es la edad máxima que establece la Constitución Nacional. ¿Para qué? Para que un magistrado del máximo tribunal deje de ser integrante de la Corte en nuestro país. Hubo varias ONGs vinculadas a la justicia que realizaron audiencias públicas, hubo cuestionamientos, muchísimos, bastante, más de 300 al juez federal Ariel Lijo, tuvo un deslucido para algunos desempeño como magistrado, incluso en su defensa en la Comisión de Acuerdos. Y bueno, vamos a ver qué se puede esperar para que lleguen estas propuestas al plenario del Congreso Nacional. Vamos a hablar justamente con la subdirectora ejecutiva del INESIP, que es el Instituto de Estudios Comparativos en Ciencias Penales y Sociales. Vamos a hablar con la doctora María Victoria Llorente, que en otras oportunidades las hemos convocado y gentilmente cada vez que la llamamos nos atiende. Doctora, buen día. Marcelo Orlando la saluda. ¿Cómo le va? Hola, buen día. Muchísimas gracias por la invitación, como siempre. Gracias por atendernos, doctora. Y queríamos preguntarle, bueno, a ver, expectativas. Ustedes realizaron una audiencia, incluso algunos diputados han pedido que estas audiencias públicas, para que la ciudadanía tenga representación, vayan a esta comisión de acuerdo justamente para que tengan todos los comentarios a favor y en contra de los integrantes de la Corte. ¿Cuál es la opinión del INESIP con respecto a ambos candidatos? Bueno, en principio es exactamente como mencionaste vos. Durante la semana pasada y el jueves de esta semana fueron las audiencias públicas de ambos candidatos. Fue una audiencia donde no se permitió la participación ciudadana de manera activa, es decir, poder tener una voz para poder opinar y para poder repreguntar a los candidatos como hubiese sido deseable y como es necesario para este tipo de elecciones. Y es como mencionaste vos también recién, que es por pedido de algunos, digamos, senadores, diputados también. La última semana se ha pedido, digamos, a la presidenta de la Comisión de Acuerdos que se priorice y que se dé un espacio para que la ciudadanía efectivamente pueda hablar y tener un espacio para que esto ocurra. Ajá. Salvando esas distancias, lo interesante, digamos, respecto de por qué era importante que la ciudadanía esté ahí, es prácticamente porque las impugnaciones reflejan para cada candidato, reflejan, digamos, que estos no son los perfiles más idóneos, ni con la trayectoria, ni con la independencia que debería tenerse para que un perfil así vaya a la Corte Suprema. En el caso de Ariel Lijo, las impugnaciones son, y el abordaje por lo menos que ha tenido el INESIP sobre el candidato, es que es un juez, el juez más ineficaz de Comodoro Pi, y esto nos basamos en lo que son las estadísticas que se han publicado de manera pública, que son muy viejas, pero son las únicas disponibles, claramente es importante decirlo, donde por lo menos se analiza el juzgado que está a cargo del juez federal Lijo, que es el juzgado número 4, y lo que se puede percibir ahí es que es el juez con mayor causa sin respuesta. Tengamos en cuenta que es un juez de primera instancia, entonces las respuestas pueden ser elevar a juicio o brindar algún tipo de sobreseimiento o que no se trate ese caso. Estamos hablando de un juez que prácticamente pareciera ser que por las estadísticas podemos deducir que hace del planteamiento de causas una forma sistemática de resolución, digamos, lo cual es muy poco útil obviamente para la ciudadanía, pero si encima uno analiza el tipo de causas que su juzgado trata, y si nos focalizamos en los casos de corrupción, aún analizando también las estadísticas públicas disponibles, es
el juzgado con más casos de corrupción con demora, es decir, con más de 6 años o más en resolverse. Claro. Lo cual, obviamente, Con un agravante, ¿no, doctora? Que él no solamente tiene su juzgado, sino que además subroga otros dos. El que dejó libre Canicova Corral, que era el 6, y el que dejó libre el doctor Sergio Torres porque fue a la Corte de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Exactamente, exactamente como mencionaste vos. Esto implica que tenga 3 juzgados a su cargo y que las causas sean un gran número de causas las cuales pueden pasar por esta maquinaria de planchamiento, que es sumamente preocupante porque de nuevo son causas, el fuero federal tiene las causas más trascendentales para el país, son las causas de narcotráfico, trata, corrupción, contratos con el Estado y otras cosas, y encima cuando uno analiza, porque es muy sencillo decirlo, tal vez si se lo dice en formatos de títulos pierde la importancia, pero causas como YPF, causas como Siemens, causas como Correo Argentino han caído en su juzgado y muchas no han tenido respuesta, digamos, YPF ya lleva años, Correo Argentino creo que más de 7 años, digo, son causas donde pareciera que no vamos ni para adelante ni para atrás y obviamente eso nos abre las sospechas de qué hilos se van tejiendo cuando estas causas no se resuelven, ¿no? A quiénes se busca beneficiar, con quiénes se busca negociar para que esto ocurra. Cualquiera de estas cosas obviamente son hipotéticas, pero no deberíamos estar pensando en un candidato a la Corte que nos abra estas dudas, porque cualquiera de estas dudas nos despierta una duda aún mayor, que es a quiénes se está asegurando la impunidad, ¿no? Frente a este tratamiento sistemático de causas. Lo cual, bueno, obviamente es preocupante. Ahora, doctora, ya estos plazos, el plazo de impugnaciones, el plazo que los candidatos tuvieron tiempo para analizarlas y para defenderse, el caso de ahora están analizando en la comisión a ver si tienen los votos suficientes como para enviarlo al plenario, enviarlo a la Cámara de Senadores, a la Cámara Alta, justamente para que obtengan algunos los 2/3. El gobierno ya dijo o los 2 o ninguno, pero ahí se abrió una nueva negociación que además ahora se hizo pública. Ahora es una nueva negociación de ampliar la Corte, ahora se hizo una nueva negociación con negociar el Procurador General de la Nación, se hizo una nueva negociación con una lista de 140 candidatos a jueces que propuso en su momento el kirchnerismo y que ahora intentan el nombramiento. Digo, ahora entró una negociación bastante compleja, ¿no? Sí, exactamente como mencionás vos. En las últimas semanas empezaron a surgir múltiples líneas o aristas que se están negociando en pos de si se van a, como mencionás vos, si se van a aceptar a los 2, si no es los 2 no es ninguno. Ahora de repente si son los 2 también se abre la posibilidad de ampliar la Corte. Bueno, todas estas cosas que vos veías mencionando están apareciendo por lo menos en los medios o aparecen los rumores de. La realidad es que nunca es entendible, digamos, en términos políticos que esto ocurra, no es llamativo, no es nuevo que cada vez que hay que nombrar al cargos importantes empiecen a aparecer como estas tratativas al interior, digamos, de los bloques políticos. El problema es que cuando esas tratativas ya empiezan a perjudicar o demuestran un problema para la sociedad. En este caso, digo, estamos hablando de 2 candidatos que tienen perfiles que por distintas críticas son preocupantes para que accedan a esos cargos. ¿Y encima esas tratativas no contemplan, una cosita más, ¿no? Si esas negociaciones encima se hacen sin contemplar a la ciudadanía, sin poder escucharla, sin poder participar, y si encima se ve que a través de esas negociaciones se busca beneficiar con este tipo de candidatos la impunidad o por lo menos la seguridad temporal de determinado sector político, económico, social, ahí es donde aparece el gran problema, porque siempre parece que los intereses de estos sectores es más importante que los intereses de la sociedad, y eso es un gran problema. ¿Y ustedes qué dificultad ven, qué crítica le ven al doctor García Mansilla? Porque cuando yo he consultado, que para muchos, me incluyo, hasta hace 2 meses era un total desconocido, pero bueno, ahora nos enteramos que es el decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Austral, muchos me han comentado, es un prestigioso constitucionalista, tiene libros escritos. Digo, ¿cuáles son las críticas que le hacen al doctor García Mansilla?
Bueno, digamos, cuando hablamos de García Mancilla estamos hablando de un perfil claramente muy distinto al de Ariel Lijo, digamos, su trayectoria es indudable, es decano de una facultad que tiene una ideología muy marcada respecto a cuestiones desde el catolicismo al género, a otras cuestiones que podrían ser contrarias claramente con visiones más progresistas o feministas, pero estamos hablando por ahí de un debate más clásico, que es, bueno, ese candidato tiene visiones que pueden ser contrarias, pero no es un candidato que su trayectoria no le permita acceder. Ahora bien, Yo seguí la bueno, audiencia y contestó de todo, contestó sobre los DNU, contestó por el impuesto a las ganancias, dolarización, aborto, las reelecciones indefinidas. Yo, digamos, independientemente de, como usted dice, que uno puede estar a favor o en contra de lo que él respondió, bueno, o coincidir o no, pero no ocultó, no dijo no a nada, digamos, ¿no? sí, exactamente. Sí, cuando uno evalúa cómo fue su trayectoria en términos de por ahí pensamientos respecto a cuestiones como el aborto, es muy preocupante. Digamos, una persona que fue al Congreso a exponer para que la ley, digamos, no saliera, o sea, prácticamente, como es entendible, ¿no? Son espacios para que ocurra eso, para poder escuchar opiniones, pero él estaba en contra. Y eso implicaría, nos da también la posibilidad de pensar, bueno, si esta persona accede a la Corte Suprema de Justicia, cómo resolvería casos de este estilo. Y bueno, claramente, por lo menos en su fuero personal, él está en contra del aborto y esto perjudica, obviamente, los avances que ha tenido los derechos reproductivos y sexuales de las mujeres y otras identidades gestantes y otras identidades en general. Pero bueno, ahí tenés un problema claramente un poco, de nuevo, más clásico. No sería la primera vez que hay personas en la Corte que están por ahí en contra de determinadas ideologías o determinados pensamientos. Esto es algo entendible. Y es preocupante también que estas son cuestiones que hacen a una lucha histórica del feminismo y que es importante que se vea representada. Y encima le sumamos a que estamos pensando a dos candidatos que son masculinos, que implicaría una corte totalmente masculina, y la verdad que ahí ya se empieza a poner un poco más compleja la discusión, porque de nuevo es invisibilizar la importancia de que mujeres puedan acceder a estos espacios y poder impulsar reformas o decisiones que contemplen las necesidades y las demandas del colectivo de género, del feminista y sobre todo de los derechos de las mujeres y otras identidades. Ahí, bueno, se abre un gran problema y una demanda muy entendible y comprensible, que es, bueno, ¿por qué estamos pensando en dos candidatos? ¿Por qué no pensamos en una mujer? Digo, eso también es una demanda totalmente entendible y bueno, ambos candidatos se han visto muy reacios a responder esas preguntas o escapado a esa idea. Usted hablaba de que el cargo de una mujer, que deja vacante una mujer, como era la doctora Hayton de Nolasco, lo tendría que ocupar otra mujer. Y esto mismo piensan la gran mayoría en el radicalismo, que el radicalismo todavía no se pronunció. ¿Qué piensa que va a ocurrir, doctora? ¿Puede pasar que no consigan los 9 votos necesarios para que ambos pliegos lleguen al recinto? Sí, podría. La verdad que está muy complejo entender la situación actual por esto que mencionabas vos antes. Pareciera ser que hay muchas negociaciones con distintos intereses Claro. atrás, donde ahí empieza a resquebrajarse esa seguridad tan clara de van los dos o no va ninguno. Digo, pareciera ser que esto está más complejo. Sí, obviamente estos 9 votos, por lo menos por lo que se pudo ver en las audiencias, los senadores y las senadoras no fueron tan incisivos o incisivas en las preguntas que se hicieron. Han habido algunas cuestiones o perlitas por ahí de las audiencias, pero por ejemplo, si uno revisa la audiencia de Ariel Lijo, se le hicieron más de 200 preguntas y no ha tenido que contestar muchas de ellas que implicaban por tener que responder respecto a su ineficacia, las causas que tiene y todo, lo que veníamos diciendo recién. Entonces, un poco pareciera sentirse que por al menos para algunos bloques políticos hay como un consenso respecto a no preguntar o no indagar sobre determinados temas, por lo menos eso se vio en las audiencias, pero la realidad es que sí, es como mencionás vos, hoy no hay nada seguro. Si la comisión hubiese querido dar votación y abrir al Senado, lo hubiese podido hacer y no lo hizo en ninguno de los dos casos. Entonces eso nos abre un panorama que por lo menos nos invita a pensar en que hoy no está nada dicho. Sí, de las audiencias hubo me parece que es importante siempre remarcarlo, no hubo participación ciudadana, es decir, no hubo posibilidad de hablar, y eso fue una decisión que se tomó y que es una decisión que impacta en cómo se dio ese debate y cómo lo tuvieron que transitar quienes tenían que darlo. Entonces ahí, bueno, uno dice, tal vez si se hubiese abierto el micrófono hubiese sido otra
la audiencia y hubiese podido visibilizarse que, por lo menos en el caso de Ariel Lico, estamos dando un candidato que probablemente se tenía que dar muchas más respuestas, ¿no? Seguro. A mí me parece importante remarcar que, por ejemplo, Ariel Lico no brindó información no trajo estadísticas que controvertieran las estadísticas que presentaron distintas organizaciones de la sociedad civil sobre las causas que tienen demora, sobre la no resolución de los casos. Uno hubiese deseado o mínimamente esperado que eso ocurra y no ocurrió. Entonces, bueno, ese tipo de cosas es importante remarcarlo. Igual colaboraron con los candidatos, doctora, esto es una apreciación personal, la nefasta participación de los senadores que tenemos. Fue realmente paupérrimo el papel de más de uno de los senadores. Realmente algunas personas fueron payasescas directamente, ¿no? Sí, creo que están en esto que mencionabas vos, esa comodidad de saber que las negociaciones se tienen que seguir haciendo, implica que muchos senadores y senadoras que estaban allí tuvieron que tomar un rol o decidieron tomar un rol más neutral, porque se nota que se está cocinando o se están tomando decisiones políticas por fuera de estas audiencias de ya, lo cual es entendible, pero de nuevo ahí donde aparecen estas cuestiones es importante que la ciudadanía pueda estar, porque nosotros desde la ciudadanía teníamos mucho que aportar. Claro. En INESUR, junto a otras organizaciones, tuvimos que hacer una audiencia pública ciudadana luego de la audiencia de Ariel Lico para poder, por lo menos mínimamente, plantear lo que hubiese sido deseado que se escuchara en la audiencia. Y creo que fue muy claro en esta audiencia que estos candidatos, por lo menos en el caso de Ariel Lico, no cuentan con la trayectoria, pero que además que ambos implicarían por distintas cuestiones contar con una corte, digamos, que no contemple, digamos, aspectos interesantes o relevantes en materia de género, de diversidad, de imparcialidad y de trayectoria. A mí siempre retomamos un poco con lo mismo, pero es imposible pensar en instituciones democráticas si no nos damos un debate serio respecto de las personas que van a ocupar, por lo menos en el ámbito judicial, el rol más importante. Tal con cual. Todas las decisiones judiciales, que todos los derechos que atentan contra la Constitución van a la Corte Suprema prácticamente y impactan en el día a día en la ciudadanía. Doctora, no quiero terminar la nota sin hacerle una pregunta sobre otro tema. Sabemos que INESIP ha seguido muy de cerca muchas causas de corrupción, entre ellas la famosa causa cuaderna, el cuaderno de las fotocopias para algunos, cuadernos de las coimas para otros, pero bueno, hubo novedades porque hubo algún fallo que generó intranquilidad, cuando algunos empresarios dijeron, no, bueno, en realidad no pagamos coimas, pagamos aportes de campaña, pero ahora hubo un fallo importante de la Cámara Federal de Casación Penal que rechazó todos esos recursos, rechazó que la causa llegue hasta la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Solo les queda a las defensas el recurso de queja, que es muy probable que lo utilicen porque la estrategia son las chicanas procesales, las medidas dilatorias, apelan a de cualquier forma hacer tiempo para que la causa pueda prescribir. Pero bueno, lo cierto y lo concreto es que ya estaría todo dispuesto para que el Tribunal Oral Federal número 7 comience con esta causa monumental, mega causa, porque hay 160 imputados, Cristina Elizabeth Fernández acusada de ser la jefa de una asociación ilícita. Bueno, digamos, ¿cómo ven esta causa y cuáles son las expectativas que tienen ustedes? Bueno, prácticamente es un poco lo que trabajó también lo que es nuestro programa de investigación y prevención de la criminalidad económica sobre esta causa. Cuadernos vuelve a visibilizar que el poder político como el poder económico son parte del fenómeno de la corrupción y también visibiliza lo que ocurre cuando no se toma en serio el rol que deberían tener los ministerios públicos en la persecución real de este tipo de criminalidad. Yo creo que es muy claro que se tienen que tomar medidas muy certeras para poder perseguir los delitos de corrupción y de criminalidad económica. Eso implica tomar decisiones político-criminales distintas a las que está tomando, y este caso no es un caso aislado. Estamos pensando en llevar a la Corte Suprema a un juez que tiene la mayor cantidad de demoras en causas de corrupción. Pareciera ser que ya es un tema más sistemático, cómo se investigan, cómo se trabajan este tipo de causas.
y que de nuevo, mientras no se tomen medidas más concretas y certeras que implique realmente perseguir estos delitos, vamos a seguir teniendo investigaciones como esta, que si bien avanzaron, después los funcionarios, empresarios fueron desfilando por los pasillos de Comodoro Pi, tanto indagados, detenidos, arrepentidos, pero prácticamente no hubieron avances en juzgamiento y sanción. O sea, creo que esto es un reflejo de cómo funciona nuestro sistema federal, del cual dijo es parte también, ¿no? Y que es simplemente un reflejo más de la ineficacia que ha tenido el pueblo federal para poder resolver estos temas. Y cuando digo ineficacia, no digo solamente manejo o mala resolución. De nuevo es abrir la duda de mientras se siga siendo ineficaz, se sigue avalando la impunidad de estos sectores económicos, y mientras se siga avalando la impunidad de estos sectores económicos, sociales, políticos, esto lo único que termina haciendo es seguir debilitando más la legitimidad de la democracia, la legitimidad de los poderes judiciales federales. O sea, sí, prácticamente esta causa es un reflejo más que ya viene diciendo el INECIP de la falta de esto, de efectividad en la persecución federal de este tipo de delitos. Coincido plenamente. Yo cada tanto recuerdo, las estadísticas son alarmantes. Hay casi un 90% de causas que tienen más de 10 o 12 años, 14 años en la justicia federal, en las causas de corrupción, y la mayoría quedan prescriptas por el paso del tiempo, ¿no? Quedan impunes por el paso del tiempo. Totalmente, totalmente. Entonces, bueno, digo, por eso también el INECIP y otras organizaciones también han manifestado su preocupación. Llevar, digamos, este caso es un ejemplo de lo que es ineficacia en el sistema federal. Y encima estamos pensando llevar al juez más ineficaz de este sistema a la Corte Suprema de Justicia, y lo único que podemos pensar es que esto va a seguir repercutiendo y no creo que vaya a seguir ayudando a que mejore nuestra justicia, y menos el fuero que causas más sensibles tiene en el país. Doctora María Victoria Llorente, subdirectora ejecutiva del INECIP, gracias por su tiempo, gracias por estos minutos a Testimonios Judiciales. Que tenga un lindo domingo y hasta cualquier momento. Ojo que la vamos a seguir molestando y mucho, porque estos temas nos interesan mucho, ¿eh? No, por favor, no es ninguna molestia. Muchísimas gracias siempre por tener en cuenta el INECIP, y esperamos seguir en contacto con ustedes para seguir con estos avances. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, gracias. Buen domingo.